Buenos días. Soy Marisol Morán, su anfitriona el día de hoy. A nombre de la Alianza Latinoamericana de Innovación Legal, les doy la más cordial bienvenida a este webinar de lanzamiento en el que buscaremos responder la pregunta que hicimos de inicio en nuestra invitación. ¿Sin datos no hay paraíso? Para resolver este cuestionamiento digno de telenovela colombiana, hemos invitado a dos expositores de lujo que nos hablarán sobre los datos. Los datos en los servicios legales aplicados a la inteligencia de negocios, los datos en el sistema legal y su uso en la predicción judicial, y los datos en la educación legal. Nos sentimos muy honrados de contar con un público de diferentes partes del mundo. Tenemos audiencia desde Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Puerto Rico, Guatemala, México, España y hasta de Japón. Antes de entrar en materia, permítanme hablarles acerca de ALIL. La Alianza Latinoamericana para la Innovación Legal surge del entusiasmo de 8 profesionales multidisciplinarios de diferentes países de América Latina, que unieron su pasión por los temas disruptivos en el ámbito legal y su enorme voluntad para trabajar en pro de la innovación. ALIL nace con la firme visión de ser el referente para estas nuevas especialidades en Latinoamérica. Los datos de contacto de ALIL estarán siendo compartidos en el chat para que nos sigan en redes sociales. Aprovecho para comentar la dinámica de esta sesión. Primero, contaremos con la exposición de Mayra Ariñez, enseguida la de Iván Cordon, y abriremos un espacio para preguntas y respuestas al finalizar las charlas. Les invito a que utilicen el chat para anotar sus preguntas y comentarios. El equipo de ALIL nos las hará llegar para poder responderlas. Y aquí viene una sorpresa de lanzamiento. Tenemos 4 pases para el Legal Summit de Lowit, que se llevará a cabo la semana entrante, con un repertorio de conferencistas internacionales muy impresionante. Estos pases serán para las personas que aporten en el mismo chat un comentario en relación a los temas que tocarán nuestros expositores. Se otorgarán 2 durante la exposición de Mayra y los 2 restantes durante la exposición de Iván. Mayra e Iván nos ayudarán a seleccionar los comentarios ganadores. Ahora vamos ya con tengo el gusto de presentarles a Mayra Ariñez. Mayra es abogada por la Universidad Mayor de San Andrés, magíster en Derecho de Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en Legal Tech por ESADE Law School en España, egresada del programa Legal Tech Essentials por Bucerius Law School, Alemania. Especialización en Compliance por la Universidad de San, socia fundadora y Head of the Innovation Lab en Sociedad de Derecho y Tecnología y es cofundadora de ALIL. Cuenta con 12 años de experiencia en el área de Derecho Empresarial y Nuevas Tecnologías. También en Innovación Legal, Legal Tech, Legal Management y Gestión Comercial de Servicios Jurídicos. Permítame darle la bienvenida a Mayra. Mayra. Hola Marisol, buen día y buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos. De verdad que es un gusto y bueno, pues adelante con tu plática, por favor. Muchas gracias Marisol. Buenas tardes y buen día a toda la gente que nos sintoniza. La verdad, con ALIL tenemos muchos proyectos, como lo mencionaba Marisol, y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que es muy importante y es el tema de datos y el derecho, ¿no? Qué importante es este tema. Sin más preámbulos, porque ya Marisol me hizo una gran presentación, voy a iniciar con mi participación y voy a compartir la pantalla. Voy a apagar mi cámara. Marisol, no sé si me puedes habilitar, por favor. Sí, dame un segundo. Ok. A ver, ahí deberías poder compartir. A ver. Muy bien, listo. Ya está. Listo. Bueno, comenzamos con la exposición. Vamos a ampliar esto. Y pues bueno, cuando iniciamos esta exposición nos hacemos la pregunta sobre si los datos son los nuevos aliados en la industria legal, ¿no? Y la respuesta es contundente, sí.
Básicamente, a nivel mundial, el uso de datos tiene una tendencia de crecimiento. La esfera de datos global crecerá de 33 zettabytes a 175 zettabytes para el 2025. ¿Esto qué significa? Que la sociedad está usando cada vez más datos, ¿no? Y la verdad, solamente para referencia, estos 175 zettabytes equivalen a 1.180 trillones 590 y 1.720 millones 710 y 410 millones de bytes. Es un número impresionante, ¿no? Estamos en una sociedad de datos. Los datos son el petróleo en la era digital, no solamente en la era, en el negocio legal, sino que permiten obtener ideas que conducen a mejores decisiones estratégicas y si se saben recopilar y analizar de forma correcta, te permitirán anticiparte al futuro y adaptarte de mejor manera a lo que tus clientes necesitan, a conocer sus patrones de comportamiento. Como introducción, hablaremos que los datos y la industria de los datos es una de las industrias mejor valuadas para el 2020, ¿no? Acá tenemos unos logos muy conocidos, ¿no? Y es que nosotros somos usuarios de estas empresas. La información y retail, información relacionada con computación, información relacionada con productos electrónicos son las industrias mayor valoradas a nivel mundial, ¿no? Y de hecho, esto equivale a 4.700 billones de dólares, ¿no? Esto solamente para tener una información clara de lo que significan los datos en la industria a nivel mundial. Y en este punto vamos a iniciar la presentación con el caso de Netflix, ¿no? Netflix es un caso muy claro de cómo esta industria, a partir de los datos, genera y se adelanta a las preferencias del cliente, ¿no? Netflix es una de las empresas que mejor utiliza los datos. La verdad que en esta parte Netflix ha generado 44 millones de suscriptores porque ha podido predecir las características de cada cliente, genera datos a partir desde cuando haces pausa, rebobinas, adelantas el video. ¿Y esto qué significa? Significa que empresas como Netflix están, Google, Amazon, Apple, están usando los datos para una inteligencia empresarial, ¿no? Para medir cuál va a ser su crecimiento. ¿Y qué pasa en la industria legal? Ya con ese preámbulo, ¿no? En la industria legal tenemos una infinidad de datos. De hecho, la industria legal es una de las industrias que mayor datos produce, ¿no? Ya sea en el sector judicial o en el sector de firmas de abogados. Pero realmente hemos estado analizando y valorando esta información. Una encuesta realizada en el 2019 por Lex Group en Estados Unidos sobre el uso de datos e inteligencia de negocios señala y coloca en el penúltimo lugar a la industria legal. Esto significa que, pues, si bien generamos datos, no estamos aprovechando los datos, no estamos convirtiendo estos datos en información y conocimiento. Solo el 10% de la industria legal a nivel mundial usa datos, Big Data e inteligencia artificial. ¿Y cuál es la razón o por qué la industria legal se resiste a los datos? Dentro de estas hay muchas razones. Quizás estas son solo algunas, quizás ustedes tienen otras razones, pues la verdad es que desde mi perspectiva, la resistencia a los datos por parte de la industria legal se debe a la cultura organizacional y al modelo económico. En cuanto a la cultura organizacional, nuestras empresas del sector legal se basan en una cultura tradicionalista por excelencia, ¿no? Esa cultura que en lugar de basarse en una cultura en datos, es una cultura tradicional basada en el trabajo, ¿no? En el trabajo del abogado, basado en papel, en escritos, ¿no? Y en toda esta información que finalmente son datos, pero que no generan un valor para la empresa. Y acá van los modelos económicos. Quizás muchas de las empresas como Netflix y otras empresas relacionadas con o transversales al sector legal están adaptando mejor el uso de los datos debido a que sus procesos internos, su estructura interna, se adaptan de mejor manera al uso y utilización de los datos. En segundo lugar, tenemos la formación de los abogados y jueces. Entendamos que los abogados y jueces, pues, tienen
una estructura de educación basada en la interpretación de la norma, ¿no? Y las universidades definitivamente han basado esta educación formalista, pues para generar estas perspectivas en los abogados, ¿no? Pocos abogados tienen estos antecedentes cualitativos, científicos, y hacen que estos pocos sean los únicos que aprecien el valor de los datos, ¿no? A la par del conservativismo, ¿no? También debemos señalar que acá existe una falta de inversión en nuevos recursos, ¿no? Quizás las empresas del sector legal o industrias relacionadas con el sector legal, ya sea en el sector público o privado, no invierten en datos, ¿no? Porque no ven la rentabilidad. Quizás la rentabilidad para ellos está en otro sector. Y finalmente viene la falta de cultura innovadora, ¿no? Y acá viene una pregunta, ¿no? No se trata de automatizar sistemas, se trata de innovar, ¿no? La cultura innovadora tiene relación con que las organizaciones generen procesos que generen un valor competitivo frente al mercado, ¿no? Generen una experiencia de cliente. Y en este punto, muchas empresas están acudiendo a la automatización de sistemas, pero la verdad que el verdadero cambio, la realidad de esto es que el verdadero cambio se va a dar a partir de la analítica de datos, ¿no? Creo que la analítica de datos es uno de los dos pilares fundamentales para que la industria legal evolucione, ¿no? Y básicamente la cultura de una firma de abogados para utilizar los datos y usarlos para tomar decisiones en el negocio son claves para el éxito, ¿no? Ahora bien, por un lado tenemos al sector legal tradicionalista, pero por otro lado hay que decir, ¿no? Y es algo muy cierto, los datos legales son muy complejos, ¿no? No es lo mismo que medir la perspectiva del cliente de Netflix o un servicio que pues tiene parámetros definidos, ¿no? Cuantitativos. Los datos legales son por excelencia cualitativos. Y los resultados de los juicios se basan en aspectos relacionados a la ley y también emocionales, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica este tipo de pensamiento irracional a una computadora, ¿no? ¿Cómo programar los datos? ¿Cómo lidiar con la inteligencia artificial y las anomalías como esta, ¿no? En realidad, en este punto, los abogados especialistas en datos y también las ramas conexas y los analistas de datos tienen este gran este gran riesgo, ¿no? De repente podrían desarrollar un sistema o un software que contenga datos o sesgos que generen un producto que está viciado, ¿no? Que no tiene una lectura de la realidad. Y pues bueno, en el caso de los datos y el uso de datos a nivel del sector legal, y esta parte creo que es una parte muy interesante, si bien el sector legal tiene un 10% en el uso de inteligencia artificial y datos, pues en los ambientes o los sectores donde más se han utilizado los datos son a través del business intelligence, que en realidad la inteligencia de negocios también se ha aplicado a otros tipos o rubros de servicio, ¿no? En este punto tenemos, por ejemplo, otras empresas que tienen estructuras parecidas a las del sector legal que aplican la inteligencia de negocio, ¿no? Y quizás los primeros softwares relacionados con la inteligencia de negocio dentro del sector legal fueron aquellos relacionados con las áreas de marketing, las áreas de facturación, ¿no? La inteligencia de negocios es el conjunto de procesos, aplicaciones y tecnologías que facilitan la obtención rápida y sencilla de datos provenientes de los sistemas de gestión empresarial para su análisis e interpretación, ¿no? De manera que puedan ser aprovechados en la toma de decisiones y se conviertan en conocimiento para los responsables del negocio. Entonces, muchas empresas del sector legal ya están utilizando el business intelligence para algunas de sus áreas. Yo siempre digo, ¿no? Las empresas, al mapear sus procesos, tienen una estructura, un esqueleto de lo que es la empresa. Y los datos nos van a ayudar a determinar cuáles son las deficiencias, cuáles son nuestras ventajas y quizás
cuáles van a ser los planes para tomar las decisiones futuras, ¿no? Llegamos a decir que estos son como una radiografía de lo que es una empresa del sector legal. En el segundo lugar tenemos las herramientas analíticas, ¿no? Herramientas que ayudan en el ejercicio de la abogacía. Y acá tengo una fotografía que, pues, es una fotografía de un accidente de tránsito, ¿no? Estas herramientas de analítica ayudan a preparar casos, ¿no? Este caso, por ejemplo, es un caso relacionado con lesiones en un accidente de tránsito, ¿no? Imagínense que ustedes son los abogados y recientemente un cliente se comunicó con ustedes para contratarlo para un caso de un accidente de tránsito y como abogados su responsabilidad es proveer justicia o buscar justicia para su cliente, ¿no? El análisis de datos puede ser un gran aliado, ¿no? A través de ella se pueden recopilar información valiosa para el éxito del caso y su cliente. El cliente que presentó lesiones de repente puede tener características muy similares a otros que hayan sufrido lesiones en accidentes de tránsito, ¿no? La cantidad de datos disponibles que no solamente tienen las firmas de abogados, las compañías de seguro, hasta el Poder Judicial, pueden determinar el éxito del caso y pueden ayudar a los abogados a la preparación de los casos, ¿no? Tenemos datos desde datos relacionados con facturas médicas, declaraciones recogidas por las víctimas, el impacto emocional, físico y económico que han sufrido las personas relacionadas con lesiones por accidentes de tránsito. Estos datos pueden ser utilizados de manera inteligente y aportar información valiosa para la preparación y éxito de los casos. Finalmente, tenemos la justicia predictiva, ¿no? La justicia predictiva que se basa en aplicaciones algorítmicas de análisis de grandes datos, ¿no? Que tienen relación con la integración y ampliación de los sistemas de tecnología de información relacionados entre bases de datos e inteligencia artificial, ¿no? Quizás en este punto tenemos muchas propuestas relacionadas con la justicia predictiva. Estados Unidos es un gran ejemplo de cómo se está utilizando la justicia predictiva para buscar a través de las decisiones tomadas por jueces en particular y encontrar aquellos rasgos o argumentos que sean iguales o que sean repetitivos en una decisión judicial, ¿no? Y acá vienen dos puntos, ¿no? Cuando hablamos de justicia predictiva, y pues en esta parte será Iván que ahonde sobre este tema, quien tiene la experiencia nos hablará sobre los sesgos algorítmicos y la ética en la programación de los algoritmos de inteligencia artificial. Pues la justicia predictiva, desde mi perspectiva, tiene que hacer la justicia transparente, ¿no? Si nosotros podemos medir las decisiones a través de datos, las decisiones de los jueces, las decisiones de los juzgados y hacer la justicia transparente, definitivamente estamos aportando a la evolución del sector legal. Y pues bueno, el objetivo de los datos es convertir los datos en información y la información en conocimiento, ¿no? Como habíamos dicho, el mundo empresarial está usando los datos, ¿no? Y la industria legal lo hace muy poco o no lo hace. Entonces, ¿de dónde recabamos los datos? ¿Qué hacemos, no? Pues quizás los datos ya están en los sistemas que usamos. No necesitamos desarrollar un sistema que capture datos, que analice y visualice datos, no. Por ejemplo, cuando usamos redes sociales, tenemos un sistema o una red social que ya contiene el análisis de datos, ¿no? Y que quizás puede ayudarnos a tomar decisiones. Entonces, en el mundo legal, ya sea que nos encontremos en el Poder Judicial, en el sector privado, podemos encontrar informes, encuestas, bases de datos, sensores, log, web servers, que nos van a ayudar a determinar qué datos son buenos, qué datos nos ayudarían a crecer como empresa o como institución y convertir estos en información y seguidamente conocimiento para poder tomar decisiones, ¿no? La finalidad de los datos es poder tomar decisiones, adelantarnos al problema, ¿no? O sea, los datos en sí no generan nada, pero si nosotros juntamos un grupo de datos, los convertimos en información y seguidamente en conocimiento, sí van a ser valiosos, ¿no? Y cuando hablamos de datos, precisamente hablamos de estos datos valiosos. No todos los datos van a ser valiosos, ¿no? Definitivamente en el sector legal hay miles de datos y hay que saber desde nuestra óptica, de nuestra prioridad, escoger los datos que nos sirven
para convertirlos estos seguidamente en conocimiento y poderlos aplicar en nuestras decisiones, en nuestras estrategias legales y tal vez para mejorar la justicia. Y este es un ejemplo de un área de marketing relacionado con el sector legal. Un área de marketing usa el Business Intelligence. Y pues en un área de marketing podemos tener desde hojas de encargo, medición de visitas online a la página web, métricas en redes sociales, gestión del conocimiento, gestión del cliente y encuestas de satisfacción. Todos estos datos ayudarán a estas áreas a poder determinar cuál es la realidad del negocio, ¿no? De repente tenemos una estrategia de branding muy interesante, pero si estos datos señalan lo contrario, quizás las decisiones que tomemos serán cambiar de estrategia, ¿no? La verdad que los datos nos ayudan a tomar esas decisiones, pero también a estar conscientes de cómo estamos como empresa, cómo estamos en nuestro ámbito, en la industria legal, ¿no? Estos van a hacer que estemos conscientes. Y a nivel mundial, el panorama respecto a la disrupción en empresas relacionadas con datos aplicadas al sector legal es muy variable, ¿no? Hay empresas que nacieron ya hace 20 años, como es el caso de Lex Machina. Hay empresas que se dedican a pues, evaluar encuestas, como es Acritas, que también trabaja con Thomson Reuters. Tenemos LegPredict y el caso de Latinoamérica, que es Prometea, ¿no? Vamos a hablar sobre Acritas. Y pues Acritas es una empresa que durante años estuvo haciendo encuestas relacionadas con el sector legal, ¿no? Durante más de 12 años, 2,000 entrevistas telefónicas en 50 países. Estas entrevistas tuvieron como objetivo establecer el flujo de clientes relacionados con el sector legal, ¿no? A partir de estas encuestas se pudo determinar, y a partir obviamente de los datos proporcionados en estas encuestas, se pudo determinar el talento destacado, por ejemplo, qué departamentos son de derecho son mejores a otros, cuáles son los nuevos proveedores del sector legal, cuáles son las preferencias del consumo del cliente, la diversidad, hasta acoso sexual e intimidación en la industria legal, ¿no? E inclusive métricas del propio departamento legal, ¿no? Esta gama de datos ha dado información importante para determinar cuál es la situación del sector legal, ¿no? Y por otro lado tenemos a Prometea, que a partir de datos, ¿no? Que es un sistema que se desarrolló en Argentina de inteligencia artificial, que a partir de datos provee pues a los jueces información para que ellos determinen o reduzcan tareas repetitivas en algunos casos y puedan priorizar sus trabajos o sus tareas dentro del Ministerio Público, ¿no? En este caso, lo que hace Prometea es utiliza un algoritmo que identifica los casos urgentes en base a información y a datos y prioriza la atención de estos casos en el Ministerio Público, ¿no? Prometea quizás es un ejemplo claro de que los datos pueden ser usados de la mejor manera para mejorar el sistema de justicia y también para reducir tareas del sector legal. Los datos vienen a nosotros para ayudarnos, ¿no? Los datos definitivamente marcan una tendencia en el sector legal y esta tendencia es que el sector legal está evolucionando y las empresas que contengan datos, análisis de datos y basen sus decisiones en función a datos van a ser competitivas. Los consumidores legales, especialmente los corporativos, exigen cada vez que los proveedores legales basen sus recomendaciones en datos, no en corazonadas. Finalmente, para terminar esta exposición, desde mi perspectiva, los desafíos para la implementación de datos en las organizaciones relacionadas con el sector legal son varios, pero quizás estos son los más importantes, ¿no? Y es que la recopilación de datos ha sido limitada, por lo que las oportunidades latentes no han sido tan claras, ¿no? Si bien tenemos bastantes datos en la industria legal, estos no han sido identificados y priorizados. Por otro lado, los abogados tienen antecedentes cualitativos y por lo que aprecian menos el valor de los datos, ¿no?
Y esto ha sido condicionado, pues, desde el momento que empezaron a estudiar la carrera de Derecho. Quizás las currículas de Derecho no contienen estas disciplinas, ¿no? Quizás es un momento para que los abogados puedan conocer de estas disciplinas y tener una mentalidad abierta y de crecimiento, ¿no? Una mentalidad de crecimiento para conocer nuevas disciplinas y para poder aplicarlas en su rubro. Por otro lado, tenemos la regulación heterogénea, ¿no? Y los intereses geopolíticos. ¿Qué sucede en este caso, no? Tenemos el caso de Francia, ¿no? Justamente en Francia, una empresa dedicada al análisis de datos pudo determinar sobre las decisiones de los jueces la tendencia de sus fallos, ¿no? Entonces, en Francia se modifica un artículo y se prohíbe el análisis de datos a través de la información que se proveen los juzgados, ¿no? Entonces, justamente un pasaje que señala este artículo es que los datos de identidad de los magistrados y los miembros del Poder Judicial no pueden ser reutilizados con el propósito y efecto de evaluar, analizar, comparar y predecir sus prácticas profesionales reales o supuestas. Y pues esta empresa que trataba, ¿no?, de dar claridad sobre los datos y la tendencia de las decisiones judiciales, pues no podrá hacer esto en Francia, ¿no? Entonces, ¿a qué nos vamos con esta parte de la regulación heterogénea? Que sí pueden haber muchos emprendimientos, muchos desarrollos tecnológicos muy interesantes, pero eso también va a depender del país, de la regulación y de las prioridades que tengan, ¿no? Entonces, este es un punto muy interesante que seguramente Iván también lo va a ahondar. Finalmente, la mayoría de los sistemas que recopilan datos han ofrecido experiencias de usuario no tan ideales, ¿no? Y es porque precisamente el análisis de datos en el sector legal quizás está en su etapa más básica, ¿no? En su etapa inicial, comparativamente con otras industrias, lo cual ha dificultado la adopción de algunos casos, ¿no? Con todo esto podemos determinar que los datos son realmente importantes y los verdaderos aliados del sector legal. Definitivamente, si nosotros usamos datos en nuestras empresas, usamos datos en la toma de nuestras decisiones y para la preparación de nuestros casos, podemos adelantarnos al futuro, a predecir los resultados. Y bueno, con eso termino mi exposición y les agradezco mucho por el tiempo que se toman para escuchar estas exposiciones. Seguidamente viene Iván y voy a pasar a Marisol para que pueda presentar a Iván. Ay, el micrófono estaba desconectado, disculpen. Te digo, muchas gracias, Mayra. Realmente tu exposición nos deja mucha información sobre la cual poder reflexionar y sobre todo en el tema que hemos platicado, que es el de la incidencia que hay, que debería haber en los programas de estudio para que esto también se revolucione con una mayor potencia. Gracias, Marisol. Muchas gracias. Y bueno, gracias. Bueno, ahora les quiero presentar a nuestro segundo invitado. Él es Iván Cordon. Iván es director de Innovación y Transferencia Tecnológica en el Instituto de Inteligencia Artificial en la Universidad de Navarra. Anteriormente trabajó como Chief Data Officer en Grupo Telepizza, el mayor retailer de pizzas del mundo. Tiene más de 10 años de experiencia ayudando a empresas a sacar partido a sus datos. Tiene un máster en Inteligencia Artificial por la Universidad de Edimburgo, PhD en Neurociencias por la Universidad de Navarra y MBA ejecutivo por la IE Business School. Habiendo trabajado en diferentes sectores y continentes, el objetivo de Iván es hacer democratizar el uso de los datos y la inteligencia artificial en la sociedad. Bienvenido, hola, Iván. Marisol, muchísimas gracias por la presentación estupenda. Bueno, gracias a todos por acudir y me gustaría también agradecer a Lil la oportunidad de venir a compartir con vosotros un poco mi experiencia con los datos. Y bueno, si os parece voy a compartir pantalla y os voy a comentar un poco. Pues a ver, un segundito. Creo que me tienes que habilitar.
Ya debes de poder hacerlo. A ver, inténtalo, por favor. No, no me deja. No. ¿No? A ver, inténtalo de nuevo. No. Ay, qué extraño. Espera un segundito. Vale, sí, ya está. No sé si quieres comenzar. ¿Me ¿Ya ven? está? Listo. Perdón. Sí. Bueno. Ahí está. Pues yo también les voy a hablar de una perspectiva ligeramente diferente a la que lo ha hecho Mayra, ¿de acuerdo? Entrando un poquito más ahondando en un par de casos de uso que ya he mencionado y bueno, también dando pues bueno, mi experiencia sobre lo que es el tema de la digitalización y los datos en las empresas. Primero me gustaría hablar un poco del comienzo, ¿no? O sea, lo que están viendo ustedes ahora en pantalla es el ENIAC 3, es el primer ordenador que se creó en la historia, data de los años 60, para que se hagan una idea, aproximadamente pesaba 3.000 kilos y ocupaba una habitación entera de unos 300 metros cuadrados, ¿de acuerdo? ¿Con esto qué quiero representar? Pues bueno, este es el comienzo un poco del paradigma de la época de cálculo, ¿no? Cuando se empieza a poder realizar computación y cómo esto evoluciona de forma exponencial, desde en 1960 hasta el día de hoy, en el que hemos ido avanzando a través de los diferentes ordenadores y en el que se estima que para aproximadamente 2035 ya podamos superar el poder de cómputo de nuestro cerebro a través de los ordenadores, ¿de acuerdo? Esto, bueno, ha habilitado una de las tecnologías que ahora están muy de moda y que permiten pues, la explotación de datos en empresas, que es el cloud computing, que ustedes ya conocerán, y que no es otra cosa que la computación en la nube. Y ahora, recientemente, está saliendo pues un poquito también, como los últimos avances, lo que llaman el quantum computing, que está desarrollando, sobre todo por las empresas punteras en tecnología, como son IBM y Google, y que básicamente si los comparamos, de un lado, Quantum con el Cloud Computing, el Cloud Computing sería como si leyésemos los libros de una biblioteca de uno en uno, todos, y el Quantum es un nuevo paradigma que nos permite, digamos, leer todos esos libros en una biblioteca a la vez, ¿de acuerdo? Para que se hagan una idea, estamos hablando de un avance bastante significativo y nunca antes visto en el poder de cómputo de los ordenadores. Por otro lado, como Mayra también bien dijo en su exposición, tenemos un poco el crecimiento exponencial de los datos que se ha ido bueno, evolucionando desde los años 80, donde sobre todo se recolectaban datos de negocio a través de hojas de Excel y demás. Hacia 1990 se empezó ya a trabajar con datos de lo que viene siendo la web y recogiendo datos web, que era cuando empezó a haber tráfico. Y luego en los últimos años, sobre todo los últimos 15 años, con el crecimiento de las redes sociales, los móviles y últimamente también los sensores de IoT, pues tenemos una cantidad de datos que empieza a ser bestial, ¿no? Para que se hagan una idea, esto, otro número puesto en contexto respecto a lo que decía Mayra, tenemos por un lado todo el contenido de texto del mundo, si lo multipliquemos por 100.000 veces, ¿vale? Tenemos un exabyte. Pues Internet en 2020 va a generar 50.000 exabytes de datos, lo que viene siendo aproximadamente como unos 50.000 millones de veces toda la información que tenemos de texto en el mundo. Y con esto, ¿qué les quiero decir? Es que han sido estos factores, básicamente el auge de la computación y, por otro lado, ese crecimiento exponencial de los datos, el que ha permitido, por un lado, el Big Data y también el nuevo auge de la inteligencia artificial. Y, evidentemente, esto ha ido afectando a los diferentes sectores y a las diferentes disciplinas que existen en el mundo. ¿Cómo lo está haciendo o cómo ha ido haciendo poco a poco a la parte de los departamentos legales? Bueno, aquí tenemos un pequeño gráfico en el que explica pues, dos tipos de drivers. Tenemos por un lado las partes externas, en la que pues, la evolución de la tecnología inevitablemente está cambiando los departamentos de los legales en las empresas. Ese incremento en la regulación que viene muy dado por el uso de los datos,
por ejemplo, en Europa tenemos ahora la GDPR, que ha cambiado absolutamente, bueno, pues la forma en que nosotros podemos utilizar los datos, el tema de la data privacy y demás. También la globalización, con un enfoque mucho más global del legal service, que antes quizás sí que se enfocaba más en un entorno local y ahora ya no hablamos simplemente de nuestra ciudad, de nuestro país, sino que prácticamente el mundo entero es nuestro horizonte. Y luego también, pues bueno, un incremento en tema de costes legales debido a toda esa nueva regularización. Y luego, por otro lado, también tenemos drivers internos de los propios despachos o las empresas y departamentos legales en los que, bueno, estamos obligados a eficientarnos, ¿no? Para poder hacer más con menos y mantener la calidad. Ya no ver solo exclusivamente al departamento legal como esa unidad aislada, sino convertirse en un partner estratégico que ayude también en la evolución e implementación de las estrategias de los negocios dentro de las propias empresas. Y luego también esos nuevos riesgos y la exposición que van surgiendo con los cambios de las empresas a través de la digitalización y del auge de los datos. Además de un cambio de modelo y de necesidades, tanto en la parte productiva como en la parte del talento que se necesita, y un foco en múltiples geografías, ¿no? Que tanto las empresas legales como los departamentos empiezan a adquirir. Entonces, esto da lugar a un poco a una visión, ¿de acuerdo? De cómo puede ser el departamento legal del futuro. Por un lado, a mí me gusta ver como estas tres verticales. Me gustaría hacer énfasis en la parte tecnológica, que es la que vamos a explorar ahora un poquito más adelante, y que básicamente pues, se basa, ya Mayra lo comentaba, en 3 pilares. Uno es la automatización, otro es la analítica, comentaremos ahora, y luego por tercera la inteligencia artificial, que es un poco la revolución que está por venir, ¿de acuerdo? También tenemos en el departamento legal del futuro pues una parte muy importante que es enfocada a servicios, que tiene que ver con la globalización, como ya les he dicho anteriormente, este nuevo cambio de la empresa legal que actúa a través ya no solo del país o de la región, sino estamos hablando de un foco mucho más global. Los procesos que también están cambiando y el talento. Los procesos porque, bueno, con las nuevas formas de trabajar y los datos que están llegando, pues se nos abre una ventana de posibilidades infinita que los despachos tienen que empezar a aprovechar para poder ser eficientes y competir en este nuevo mundo. Y el talento, evidentemente, porque ya no vale solo con contratar abogados. También tenemos que pensar en contratar nuevos perfiles que puedan mezclar también esa experiencia de la abogacía con perfiles más tecnológicos, ¿no? Que pueden dar soporte a todo el tema de Legal Tech. Y por otro lado tenemos las operaciones, como decía, con estos nuevos roles que se van creando, una segmentación muy clara que denota también una hiperespecialización en los perfiles dentro de los propios despachos o las empresas de abogacía legales o departamentos, en los que pues parece que hay una tendencia a hiperespecializarse en temas muy concretos. Y luego, por otro, un reto que es la gestión de conocimiento. Ahora gestionamos muchísimos documentos, muchísimos datos, y cómo hacer eso de forma eficiente va a ser uno de los pilares que marcarán el departamento legal del futuro. Dicho esto, me gustaría ahondar un poquito más en la parte de la tecnología y cómo en el sector legal se puede innovar a través de la misma, ¿no? Tenemos las 3 patas, por un lado la automatización, por otro lado la analítica o el Big Data y pues, finalmente la inteligencia artificial. ¿La automatización para qué? En este caso tenemos 3 pilares muy claros, que uno es la mejora, la mejora y la creación de contratos y su gestión, ¿vale? Esto es un tema pues que para un despacho pues es bastante diario, digamos, y se puede automatizar de una manera relativamente sencilla. Gran parte de esa creación de contratos estándar que nos van a permitir pues tener que dedicarle menos tiempo a esas tareas. Por otro lado, la mejora del reporting regulatorio y corporativo. Eso está muy enfocado ya lo decía Mayra también, con el tema de Business Intelligence y el uso de esos datos pues para mejorar y poder predecir qué riesgos van a llegar a través del uso de los datos. Y luego también la facilitación de la investigación y el descubrimiento. Veremos un caso más adelante acerca de esto, pero bueno, básicamente dentro del research y del área de investigación para la preparación de casos en legales, ¿de acuerdo? Existe pues una parte muy grande que se puede automatizar y que puede ayudar a los despachos legales a
a ser mucho más eficientes. Por otro lado, tenemos la parte de analítica y Big Data, en la que, por un lado, podemos predecir los costes legales. Con tantos datos es muy fácil poder caracterizar los procesos y en qué estamos gastando ese dinero y dónde podemos ser más eficientes también de nuevo y cuánto nos van a costar las cosas. Una asistencia en la inteligencia del negocio y la estrategia. Esto tiene que ver mucho con las propias empresas que tienen departamentos legales y cómo ellos pueden asistir a la estrategia ejecutiva y de negocio de la empresa para poder apoyarles y seguir avanzando en un mundo en el que la digitalización está cambiando los modelos de negocio y está cambiando la forma en que las empresas operan. Y luego, finalmente, también el Big Data para permitir asegurar el compliance y detectar problemas. Como les comentaba, por ejemplo, anteriormente, la GDPR ha sido un cambio espectacular en Europa y bueno, hemos tenido que cambiar nuestros sistemas en todas las empresas desde un punto de vista regulatorio para poder ser compliance con el tema del tratamiento de datos y ahí los departamentos legales tienen un papel completamente protagonista para poder certificar y para poder asegurar que eso lo estamos haciendo bien. Y finalmente, un poco el futuro, o ya hablaría también del presente, sería la inteligencia artificial, ¿no? Que lo que va a hacer, yo creo, va a permitir explotar de una manera inteligente toda esa colección de datos que tenemos y que el sector legal dispone, pues para poder permitir, en este caso a los abogados, enfocarse en tareas que tengan pues un alto valor y dejar que las máquinas, de alguna forma, pues puedan ayudar en otras que no tienen tanto valor para los abogados, ¿no? Por otro lado, la reducción del tiempo para completar las tareas y finalmente un asistente en la toma de decisiones pues para mejorar nuestro éxito, ¿no? en los casos. Dicho esto, me gustaría hacer una mención acerca del mercado LegalTech. Aquí podéis ver en esta gráfica, por un lado, el tamaño y en la izquierda, hacia arriba, el crecimiento. Y lo que podéis ver es que está creciendo y lo está creciendo en todas sus disciplinas, absolutamente. Existen algunas que tienen más potencial que otras, como pueden ser, por ejemplo, si veis hacia la derecha, la parte de Contract Management, que es una parte muy enfocada a todo el tema de la optimización dentro de la empresa, del tiempo y de los esfuerzos que se dedican para eso. McKinsey sacó recientemente un report en el cual decía que aproximadamente el 23% del esfuerzo que se dedica actualmente a toda la parte de Contract Management podría ser automatizada, para que se hagan una idea. Y luego tienes otras áreas, por ejemplo, como puede ser la parte de Knowledge Management, en la que, bueno, el tamaño de mercado, ¿de acuerdo? Es grande. No, el tamaño de mercado es pequeño, pero esto está mal arriba, perdonad. El potencial de crecimiento es muy grande. Y en este caso, por ejemplo, la parte de Knowledge Management, que ahora veremos también caso de uso, podría ser muy aplicable la inteligencia artificial pues para gestionar, por ejemplo, cuáles van a ser los outcomes que tengamos en un juicio, si nos preparamos bien el caso y si podemos conocer mejor al juez que lo está llevando. Dicho esto, me gustaría entrar en la parte de los casos de uso. Vamos a ver dos. Entonces, vamos a comenzar con un caso de uso de una parte que se llama Predictive Coding, que no es más que básicamente ayudar a descubrir la información relevante cuando se tiene que preparar un caso o un asunto dentro de un bufete o una empresa legal, ¿no? Por un lado tenemos el problema, que sería nuestra hipótesis de trabajo, nuestra cuestión de cómo puedo reducir el tiempo que pasa seleccionando documentos para preparar pues, un caso o un asunto que esté llevando. Y la solución no es otra que supongo que ustedes conocerán, pero que no es otra cosa que algoritmos que utilizan esos datos para poder aprender, ¿de acuerdo? Para reducir y mejorar los procesos de búsqueda de esos documentos. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, aquí tenemos los 5 pasos generales para la parte de Predictive Coding y básicamente consisten en que un abogado experto clasifica un pequeño conjunto de datos como relevantes o no relevantes. En este caso tendríamos una pequeña base de datos en la que una persona experta es capaz de decir estos documentos me interesan para este caso concreto y estos otros documentos no son relevantes. Y luego, para el resto de la base de datos, que sería una gran parte, el software se va a poner a analizar, ¿de acuerdo? Y a aprender en base a lo que el abogado de alguna forma ha clasificado,
cuáles son esos documentos que van a ser relevantes o no van a ser relevantes para nuestro caso, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hace? Creando un modelo predictivo que ajusta un poco todo ese conocimiento que de nuevo, el abogado ha puesto en marcha y finalmente, pues lo que vamos a tener que hacer es medir esa efectividad del software de forma estadística, pues para poder garantizar que los resultados que tenemos son satisfactorios. Si lo vemos desde un punto de vista un poco más gráfico, tenemos 4 fases. Una parte de la fase que sería la recolección de los datos. Imagínense 1 millón de documentos. Parecen muchos, pero no se pueden... Bueno, como Mayra ha dicho, la cantidad de datos que se manejan es extraordinaria, ¿vale? Y luego tendríamos esa fase de recolección en la que tendríamos una base de datos con un montón de documentos, aproximadamente 1 millón. Luego podríamos pasar a una segunda fase de aprendizaje en la que 10.000 documentos, de alguna forma, son separados como una base de entrenamiento y luego 990.000 que son los que nuestra herramienta o nuestro algoritmo de inteligencia artificial trabajará. Un tercer paso que sería la revisión por parte del experto, en la que existe una detección, por ejemplo, de 3.000 documentos que son relevantes para nuestro caso de uso y 7.000 que no son relevantes. Y finalmente, la inteligencia artificial que se pone a trabajar sobre los 990.000 documentos restantes y que es capaz de detectar 90.000 que son relevantes y 900.000 que no son relevantes. Para que se hagan una idea, si hablamos de un proceso manual, ¿de acuerdo? En el que, bueno, esto lo habrán realizado seguramente alguna vez. Si ponemos la inteligencia artificial y ponemos el predictive coding a funcionar, podemos llegar a ahorrar un 90% en costes. Y ya no digo solo costes, porque estamos hablando también de tiempo y de dinero, las dos cosas, ¿de acuerdo? En este tipo de tareas. Y por otro lado, me gustaría hablar de un segundo caso de uso que, bueno, he titulado Conociendo a los jueces y que, bueno, también está enfocado a la preparación de los casos y que es un poco entender mejor al juez que va a llevar nuestro caso, pues para poder ganarlo o tener el mayor éxito posible, ¿no? Tendríamos el problema que sería cómo puedo incrementar las probabilidades de éxito ante un juez y luego estaría la solución de datos y machine learning, de nuevo, para estudiar el comportamiento de los jueces y caracterizarlos y entonces poder preparar el caso de la mejor forma posible. ¿Cómo funciona esto? Aquí tenemos 4 pasos. Por un lado tenemos de nuevo ese paso de recolección de casos llevados por diferentes jueces que pueden ser pues tanto datos privados como datos públicos. En España, por ejemplo, pues todo el tema de los juicios que hay están disponibles en la web y uno se los puede descargar y puede utilizarlos pues para analizarlos. En un segundo, habría que organizar esa información y utilizar técnicas de procesamiento natural del lenguaje, que son técnicas de inteligencia artificial específicas para procesar texto, que nos van a permitir caracterizar a los jueces y sus casos. Y luego crear una herramienta que permita explotar los datos analizados y su visualización. ¿A dónde nos lleva esto? Pues el objetivo de esto finalmente sería poder utilizarlos para descubrir, por ejemplo, la predicción del resultado de un juicio o la mejora en la preparación e incremento del éxito. Les he puesto aquí un par de pantallazos que vienen de una herramienta que tiene Lexi, que ya mencionaba anteriormente Mayra como empresa, ¿vale? En la que, por un lado, podemos ver los resultados de los juicios para un juez concretamente, estamos hablando en este caso de América, y bueno, este tipo de proyecto nos permite, por un lado, ver cuáles, si veis a la izquierda abajo, pues cuáles han sido los resultados que han tenido para diferentes tipos de pleitos, y luego a la derecha también tenemos los diferentes casos que le ha llevado y tenemos, pues bueno, las probabilidades que tiene este juez en este caso, dependiendo del tipo de pleito, aceptarlo, denegarlo o quedarse en un estado intermedio, no imparcial. Y por otro lado, tenemos la segunda parte que la que comentábamos, que era que nos puede permitir también preparar los casos mucho mejor y que habla de la búsqueda de situaciones relevantes. En este caso tenemos una clasificación de cuáles son aquellos casos que se pueden utilizar en nuestra preparación para citar durante el caso al juez y que él puede considerar relevante. Tenemos Velat, Corp y Twombly, que es un caso que durante la historia que el juez de alguna forma ha estado en sus diferentes casos llevando, ha citado durante 425 veces. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos utilizar este caso como palanca, como base, pues para poder construir un argumento sabiendo que si el juez lo ha utilizado, nuestra probabilidad de que sea considerado y que nuestra argumentación sea aceptada es mucho mayor.
Dicho esto, y antes de terminar con estos dos casos, me gustaría hablar un poco de los riesgos, ¿de acuerdo? Porque, claro, el tema de la aplicación de la inteligencia artificial desde un punto de vista tecnológico es sencillo. Aquí el problema al final son los seres humanos, en este caso nosotros, tanto los legisladores como los abogados y como los propios tecnólogos, ¿no? Que a la hora de aplicarla vamos a tener pues diferentes riesgos. Los que yo veo para los líderes legales son los siguientes. El primero es la aceleración del cambio en el sector legal. Está habiendo una disrupción completa en el sector a través de la tecnología. Las empresas están cambiando a un ritmo vertiginoso y en este caso el sector legal también lo tiene que hacer. Y es responsabilidad, yo creo, de los líderes legales en cada uno de los departamentos donde ellos trabajan o empresas donde trabajan, mantener el ritmo y seguir este cambio, ¿vale? Para que la aceleración permita a las empresas a llevar la estrategia a buen puerto y tener éxito. Por otro lado, la digitalización y la tecnología que está produciendo cambios de negocio, de modelos de negocio en las propias empresas, debido, y que por otro lado está generando nuevos riesgos y nuevos paradigmas en la parte legal. Como les comentaba antes, de repente hemos tenido datos y ahora tenemos leyes que dicen cómo tenemos que utilizar esos datos. Y es imperativo, en este caso, que el sector legal y los líderes legales tomen la iniciativa pues, para poder legislar esto de manera correcta y poder habilitar la digitalización y la tecnología para que las empresas, de nuevo, tengan éxito. Y finalmente, Mayra ya lo comentaba, pero un tercer paso que me parece muy interesante y muy importante es el tema de la volatilidad regulatoria y la geopolítica. Como decía Mayra, el caso que hemos visto anteriormente de los jueces, actualmente en Francia lo han prohibido, pero sin embargo en España es perfectamente legal. Y estamos dentro de una zona que es similar, bueno, la Unión Europea, que pese a no tener exactamente la misma regulación, sí que en teoría intenta legislar de una forma parecida. Con esto, ¿qué quiero decir? De nuevo, los líderes legales tienen que tomar esa posición para poder legislar y para poder crear estándares que permitan un poco que todo este tipo de análisis y de tecnología se implemente de una forma segura y de una forma que sea pues, eficiente. Y con esto, muchas gracias por el tiempo. Gracias, Marisol, por todo. No, hombre, muchas gracias, Iván. De verdad que es muy interesante tu exposición y además tenemos el tema de que siempre la inteligencia artificial, yo digo que tiene como muchas leyendas urbanas, ¿no? O sea, es como la gente va a empezar es cuando empiezan a pensar que vamos a ser sustituidos por los robots y hay muchas cosas que definitivamente tienen que hacer las personas en todo este tema. Muchas gracias a nuestros expositores y yo creo que con todo esto que escuchamos sí que podemos afirmar contundentemente que con datos sí hay paraíso. Y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos ya muy ajustado el tiempo, entonces vamos a contestar las más posibles. Vamos a ver, aquí la primera pregunta que tengo es para los dos y es de Elías Casanova Prada, que dice, ¿cuál creen que es la intersección entre el computational thinking y el derecho? Mayra. Entonces, sí, claro. Pienso que esta parte viene relacionada con las habilidades que podamos tener como abogados y también las otras áreas, ¿no? Esta intersección va a ser posible que creemos servicios o productos enfocados al cliente, ¿no? Entonces, los abogados tenemos la obligación de conocer de otras disciplinas. No significa con ello que nosotros tenemos que ser programadores de datos, ¿no? Tenemos que tener, como dice, ese pensamiento abierto al crecimiento, ¿no? Ese pensamiento basado en la resolución de problemas. Entonces, creo que esta intersección es interesante porque se están dando muchas colaboraciones entre gente de disciplinas relacionadas con el análisis de datos y abogacía, ¿no? Y la verdad que, pues, este pensamiento de crecimiento, este pensamiento relacionado con la resolución de problemas, que no solamente está en el ámbito de los datos, ¿no? Sino con otras áreas,
pues va a ser posible que nosotros evolucionemos en el sector legal y podamos proveer un mejor acceso a la justicia, ¿no? Creo que esta es mi opinión personal. Básicamente, yo no tengo mayor conocimiento sobre programación de datos, pero sí he utilizado analítica de datos para mis decisiones, ¿no? Y creo que eso ha sido muy interesante. Yo me gustaría añadir, Mayra, en este caso, algo que he comentado y que, bueno, creo que esa intersección un poco apoya la teoría de ese cambio en los nuevos roles que se van a ir generando dentro del propio sector legal y que van a combinar un poco, pues quizás esa visión más tradicional del abogado con un perfil un poquito más centrado en la tecnología, ¿no? Y bueno, yo creo que el éxito va a estar en la combinación de ambos para poder llegar a buen puerto en el futuro. Muy interesante. Tenemos aquí otra pregunta. Esta es para Mayra. Es de Felipe Gamboa y dice, ¿dónde están los datos en el sector legal y cómo construir una refinería? Bueno, muchas gracias a Felipe. Hola, y pues qué bueno tenerte en esta exposición. Bueno, esta pregunta es muy interesante, ¿no? Porque cuando nos hacemos la pregunta de dónde están los datos en el sector legal, pues los datos están en diversos ámbitos, no solamente en el ámbito judicial, sino en el ámbito privado, y quizás pues están desde el momento que nosotros ponemos nuestro dedo para registrar el ingreso a nuestro centro laboral, desde que el cliente contacta por redes sociales con la empresa, internamente y externamente, ¿no? Y basados en ello, ¿cómo podemos hacer que los datos nos sirvan o hacer una refinería de datos, como dice Felipe, ¿no? Yo pienso que en este momento de desarrollo, las empresas y sectores del Poder Judicial deben enfocarse en tres aspectos importantes. El primero, que es el fin último, ¿no? El acceso a la justicia. Independientemente de si somos del sector privado o del sector público, el acceso a la justicia es importante y los datos nos ayudan a tener una justicia transparente, ¿no? Eso es muy importante. El segundo punto es la mejora en la prestación de servicios legales, ya sea que somos el Poder Judicial para el ciudadano o una empresa relacionada con el sector legal para el cliente, ¿no? Y finalmente, la rentabilidad. Entonces, todos los datos que podamos recolectar en función de estos tres fines van a hacer que estos datos sean el petróleo refinado para el sector legal y sean una ventaja competitiva para la empresa y para el sector judicial. Creo que esa pregunta es así como la puedo responder. Igual podría dar mayores comentarios, pero pues quizás ese es el fin último, el acceso a la justicia, rentabilidad y mejora en la prestación de los servicios legales. Muy bien, Mayra, ya después seguimos la conversación en nuestros grupos de redes, porque sí, de estas preguntas de verdad quedan para mucho, mucho. Ahora tenemos una pregunta para Iván, es de Miguel Ángel Acosta Cor, y dice, vemos que es urgente que los abogados conozcamos acerca de análisis de datos, métricas, programación, inteligencia artificial, etcétera. ¿Por dónde se puede empezar? ¿Alguna recomendación que les puedas dar? Bueno, a ver, yo, mi primera recomendación es que no me obsesionaría en volverme un científico de datos porque no es no debería ser su objetivo. Ustedes tienen que tener un enfoque mucho más general y bueno, como Mayra comentaba, es saber más que nada explotar esas herramientas y entender, pues bueno, esa parte analítica, ¿no? ¿Quién la va a implementar? Yo creo que van a ser personas más técnicas. De hecho, mi visión particular es que la parte tecnológica cada vez se va a comoditizar más, se va a convertir en algo mucho más sencillo de implementar, ¿verdad? Y el valor va a estar en aquellas personas que sepan utilizar estas herramientas para poder añadir, en este caso, bueno, pues cosas nuevas al negocio. Y para eso hace falta tener un contexto, en este caso, del negocio legal, y ustedes lo tienen, con lo cual tienen la parte buena. ¿Dónde puedes empezar? Bueno, yo sinceramente empezaría por algo muy sencillo, que pueden ser los mocks que puede haber en Internet, ¿de acuerdo? Desde Coursera, que tienes diferentes grados de especialización y tienes ya cursos incluso de Legal Tech que te pueden ayudar por un precio muy económico, incluso gratuitos, para poder empezar a trabajar sobre esos temas, ¿de acuerdo? Y luego, depende del grado de profundización que quieras llegar, pues te puedes meter en una cosa o en otra. Pero mi recomendación es
básicamente no tienen por qué aprender a programar, no es el objetivo, no sean ingenieros, ¿vale? Si quieren, fantástico, pero creo que el valor va a estar mucho más en esa perspectiva de cómo utilizar estas herramientas para añadir al negocio. Sin duda, Iván, pues muchísimas gracias por tu respuesta. Ha sido un placer contar con la presencia de ambos. Nos han dado, pues la verdad es que esto da para muchísimo, nos han dado como unas pistitas. Gracias, Mayra. Muchas gracias, Iván, por su tiempo y sus brillantes presentaciones. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Ya estamos incluso en minutos extras. Entonces, bueno, a todos ustedes, amigos que se encuentran ahí en muchas partes del mundo escuchándonos, les queremos también dar las gracias por haber asistido, por habernos acompañado. Síganos en nuestras redes sociales. Tenemos un Twitter que es @AlilLatam. Tenemos una cuenta de Instagram que es @alil.latam. Tenemos también nuestra página en LinkedIn que es Alil-Medio Latam, y ahí tenemos un grupo de networking igual. Y si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, quieren contactarnos, por favor, utilicen este correo electrónico que es contacto@alil-mediolatam.com. Estén pendientes de nuestros siguientes webinars y eventos sobre los que les daremos detalles en nuestras redes sociales. A nombre de todos los miembros de Alil, les deseo que tengan un estupendo día y a innovar se ha dicho.